noche por acá, pero Pero seguimos se hizo de noche, pero con mucha energía. ¿Te con acabas mucha de tomar un energía. mate? Con mucha energía. El gato apareció, así que va a hacer charla con mascota también acá acompañándonos, pero vamos para adelante. Muy bien. Sabes que ahorita charlamos 15 minutos tratando de orientar hacia dónde iba tu charla con Antonio, del tema de hacking y todo lo demás. Entonces nos divertimos un ratico, pero esperamos este momento muchísimo. Vero, soy Antonio. Un placer. Hola. Oye, te pido disculpas por haberte retrasado, pero quería saludarte en persona. Muchísimas gracias por esa deferencia de poder retrasar tu charla para solucionar mientras solucionamos el problema. Muchísimas gracias. No hay Pero es problema, un por crack. favor. Estuvo Y ahí siempre pendiente. deseando También escuchar tu charla, agradecerle ¿eh? a Sebi Galenternick que me Sí, cedió su espacio sí. Ah, para que yo estuviera acá. Así que también le agradecemos a Sebi por eso. muy bien. Entonces, bueno, empecemos con tu charla que tiene un nombre muy chévere, ¿no? Vamos con Muy, eso. muy diciente. Entonces, Voy a compartimos compartir pantalla para que nos ponche, por favor, Andrés. pantalla. Bueno, esta charla se llama Cómo sobrevivir a hackeos, gestionar cambios de dominios y de subdominios. Cuando empecé a pensar esta charla, quise traerles casos raros que me hayan pasado en el último tiempo y me pareció que estos casos estaban buenísimos porque como estuvieron hablando esos minutos, pasa bastante seguido de encontrarnos con sitios hackeados o de encontrarnos frente a decisiones que terminan en migraciones que por ahí podrían haberse evitado, pero una vez que estamos inmersos en esa decisión, tenemos que seguir para adelante. Así que la idea es compartir estos casos con ustedes para que sepan cómo fue mi experiencia en esos casos y cómo resultó. Bueno, quería contarles también que estoy nominada como Techfluencer para los Globant Award Woman That Build Edition, así que todos los que quieran ayudarme con su voto pueden hacerlo. Actualmente trabajo como Head of SEO en Telecom, desarrollando equipo de SEO, un gran equipo estamos desarrollando in-house, así que estoy muy contenta. Contarles también que soy consultora SEO freelance, que hice SEO en otras empresas como Despegar, como Linio, como Navent, como Dridco. Soy profesora también de Creana, tengo un curso sobre migraciones y tengo un micro degree sobre marketing digital. Hace poquito estuvimos con Fabio y con David, que estuvo más temprano en el evento, participando del podcast Top SEO con el gran Miguel Rodríguez. Y también estuve en el podcast de Gestionando el SEO. Pueden seguirme por Twitter, podemos charlar por ahí, podemos charlar por LinkedIn, así que nos seguiremos viendo por esas redes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Como les dije antes, les traje el ejemplo de un sitio hackeado, les traje el ejemplo de un co-living de dos subdominios, suena rarísimo, lo fue. Y les traje un ejemplo de un cambio de hosting de dominio. Parece sencillo, vamos a ver cómo nos fue. La idea de estos tres ejemplos es mostrarles cómo podemos hacerlo sin perder tráfico, pensando en el usuario, porque tenemos que pensar en el usuario, y hacer que sea evolutivo a futuro, que no sea algo a corto plazo, si nos vamos a meter en una migración, si nos vamos a meter en un co-living, si vamos a tratar de que un sitio hackeado deje de estarlo, tenemos que pensar que esto lo tenemos que evolucionar a futuro. Bueno, no sé si alguna vez les pasó encontrarse con esto en la SERP de un sitio de ustedes o de un sitio de un cliente. Espero que no. Es mucho más común de lo que creemos. No es imposible salir de eso, esa es la buena noticia. Ahora les voy a contar cómo lo trabajamos. Una empresa de desarrollo de software y de tecnología un día nos contacta y nos dice que quiere empezar a incrementar el tráfico orgánico que tenía en su sitio. Lo primero que hacemos es tirar un site 2 y ver que este sitio tenía muchísimos resultados y muchísimas páginas indexadas para lo que es el rubro, para el tráfico que tenían, porque no tenían mucho tráfico orgánico, y para el sitio web. Era muy alto, porque iban a tener esa cantidad de páginas indexadas. Y acá un aprendizaje, siempre cuando estén por hacer una consultoría, googleen los sitios, naveguenlos, vean cuáles son las falencias, cuáles son
las posibilidades que tiene ese sitio antes de pasar una propuesta de SEO. Porque como les conté, este cliente lo que quería era una consultoría de SEO, quería mejorar su tráfico orgánico. Y nos terminamos encontrando con una consultoría para salir de un hackeo. Bueno, como les mostré antes, esto vos ponías site 2 puntos y todos los resultados del sitio eran de este tipo. ¿Qué fue lo que pasó? Por una falla de seguridad se crearon 6 subdominios con landings spam que Google rastreaba, indexaba y posicionaba. En Search Console lo veíamos así. Un montón de impresiones, un montón de landings. En solo un mes, uno de esos subdominios, solo uno, tenía 255.000 impresiones. Y eran como ataques constantes. Después, más adelante, les voy a mostrar cómo fuimos bajando con esto, pero había picos de impresiones. Saben que en esos días eran donde mandaban más requests para nuestro sitio. Además, el enlace recibía entrantes, además el sitio recibía enlaces entrantes a uno de esos subdominios, al más fuerte, al que estaba más posicionado y recibía más impresiones. Así se veía desde Ahrefs. Y cuando veíamos los links, lo mismo, veíamos que tenía mucha presencia en lo que tiene que ver con países como India, como Rusia, que no tenían nada que ver con el software que ofrecía esta empresa. Y como si todo esto fuera poco, uno de esos subdominios redirigía a URLs del dominio. Entonces también había muchas alertas en Search Console de 404. Las redirecciones eran algo así. Tuve que tapar el cliente por cuestiones obvias, pero de este subdominio redirigía al sitio, al www. En todas las URLs que se generaban redirigían a este sitio. Bueno, esto afectaba al crawl budget, por supuesto, porque Google le destinaba un montón de tiempo de rastreo a estas páginas que no tenían contenido de calidad ni contenido curado. A la autoridad de dominio nos iba a ser muy difícil poder construir un dominio con autoridad de esta manera. Y además a la reputación y a la seguridad del sitio. Como les comenté, era un sitio que vendía un software. Entonces no le íbamos a comprar el software a una empresa que tiene su sitio hackeado. Era como que la ecuación no daba. También cuando tuvimos que comentarle al cliente que tenía esto, fue uno de las razones por las cuales le recomendábamos que tenía que limpiar el sitio. El cliente estaba muy reacio, nos decía, no, bueno, pero no es tan grave. Y lo que le decíamos es, querés vender un software de tecnología y tenés tu sitio hackeado. Está bien que en casa de herrero cuchillo de palo, pero hay que tener un límite. No podemos tener un sitio hackeado. No podemos hacer crecer un sitio que está hackeado, no está dentro de nuestras posibilidades. Bueno, ¿cómo lo resolvimos? Primero pedimos acceso a Search Console desde la propiedad de dominio. El primer acceso, no sé si les pasa, a mí me pasa bastante seguido que el primer acceso que nos dan a Search Console es solo de una vista, solo del www o solo del subdominio que quieren que trabajemos. Recomendación también, siempre pidan acceso a la propiedad de dominio y si no lo tienen, créenlo. En la propiedad de dominio se veía clarito que pasaba algo, que había muchos subdominios. Lo segundo que hicimos fue el armado y la subida de un robot XT. Esto podía pasar, esto es charla en vivo. Armado y subida del robot XT para cada uno de los 6 subdominios. Retiro de URLs indexadas desde Search Console y disavow de dominios tóxicos. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de estas acciones. Bloqueo por robots. Así se visualizaba una vez que ya lo habían implementado. A mí me gusta mucho esta extensión que se llama Robots Exclusion Checker. Aparece en la parte de las extensiones este robotito que va cambiando de color según la accesibilidad que tenga el sitio. A mí me ayuda bastante, así que se los recomiendo. Retiramos también los subdominios indexados desde Search Console, desde la parte de removals.
para remover temporalmente. Recuerden que esto es una acción que uno hace y que si no, por ejemplo, si en este caso no hubiéramos bloqueado el robot TXT, hubiera vuelto a aparecer. Ahí es cuando ponemos que queremos que retire todas las URLs de ese subdominio y cuando le das a aceptar aparece un cartel rojo que te pregunta si estás seguro. En ese momento todos dudamos, pero sí, hay que estar seguro y para adelante. Y después mandamos un disavow de links tóxicos. Bastante sencillo, un listado con los dominios que queremos desautorizar. Subimos el listado de la herramienta de disavow. Recuerden que solo se puede subir en vistas y no en propiedad de dominio. Digo por el tema de los accesos. Esta es la herramienta. También te mete un poco de miedo porque te dice que solo lo uses si estás seguro de que sabes cómo manejarlo. Cargamos, no fue este el disavow, quería mostrarles cómo, si nunca habían visto un disavow, quería mostrarles cómo se genera un disavow. Básicamente vamos listando todos los dominios que nos están mandando links que son tóxicos y los subimos. Este no fue el del cliente, pero quería mostrarle un ejemplo. Y ahora sí, vamos a la parte de resultados. Bueno, dejaron de indexar los subdominios y dejamos de recibir hits y tener impresiones. Esto fue bastante rápido. Una vez que implementamos los robots TXT y sacamos las URLs desde Search Console, fue bastante rápido. ¿Se acuerdan de esta imagen que les mostré al principio? Había más de 52.000 URLs indexadas. Pasamos a que haya nada más que 144 resultados, lo cual era mucho más sano para este tipo de rubro. Y esto es lo que les mostraban, si bien recibía impresiones siempre, todos los días había impresiones, había días que había picos de impresiones. Finalmente llegamos a 0. Y después el disavow fue lo que más tiempo tardó en impactar. De hecho, se sigue recibiendo links raros, pero bajó el porcentaje de links de los cuales se recibe links de países como India, Pakistán y Rusia. Esto costó un poco más. La verdad que lo otro fue bastante rápido. Y como conclusión, como aprendizaje, bueno, antes de pasar una propuesta para una consultoría SEO, siempre googlear, navegar y probar los sitios, aprovechar distintas herramientas y hacerlos con distintas herramientas. Creo que siempre ayuda para ver también cuál es el potencial que tiene ese sitio a futuro. En este caso era, si queremos evolucionar este sitio, lo primero que tenemos que hacer es sacar este hackeo que tenemos. Bueno, y volvemos a una de las primeras slides. La idea ahora es seguir avanzando con el co-living de los dos subdominios. Y vamos a ello. Bueno, co-living de dos subdominios. Les cuento la situación. Trabajamos con un proveedor, teníamos con ese proveedor nuestro e-commerce hosteado en su plataforma. Y por diferentes razones decidimos que no queríamos trabajar más con ese proveedor, no queríamos trabajar más con esa plataforma y queríamos empezar a tener nuestro desarrollo propio. Hasta acá, bastante sencillo, ¿no? Pasa mucho que un cliente decide que llegó hasta un punto con un proveedor, que ya el proveedor no le permite seguir creciendo o no quiere seguir teniendo cierto contrato o trabajando con ese proveedor y se quiere ir. Hasta acá estamos frente a una migración común y corriente, podríamos decir. Pero como nos gusta complicarnos un poco, vamos a seguir agregándole algunos factores. Por cuestiones de backlog, esta decisión fue en un tiempo bastante corto y se tuvo muy poquito tiempo para crear el desarrollo propio, el e-commerce en un desarrollo propio. Entonces, por cuestiones de backlog, no podíamos traernos todas las páginas que teníamos en este e-commerce juntas. Decidimos traernos solo las páginas de producto y de checkout, cosa de que los usuarios hicieran la compra por este nuevo e-commerce. Y dejamos con este proveedor las landings marcarias, que eran las que más tráfico generaban, sobre todo tráfico orgánico,
pero no tenían, no se pegaban al checkout. Entonces era como que nos podíamos traer todo lo otro porque era más fácil. Vamos a pasar en limpio esto para que no se mareen. ¿Qué nos trajimos? Nos trajimos el subdominio que usábamos siempre, en donde estaba hosteado nuestro e-commerce, y creamos las landings de productos y el checkout. Entonces las transacciones las íbamos a tener nosotros. Y el subdominio que usábamos siempre también. Pero teníamos que crear un nuevo subdominio para el proveedor y que se quede con las landings de marca. Desafiante. Bueno, entonces, pasando limpio también para ayudar a que se comprenda este escenario. En la nueva tecnología nos trajimos el subdominio de siempre. En la plataforma anterior con el proveedor le creamos un subdominio nuevo a ese proveedor y lo que tenemos acá, así sencillo, es una doble migración, dos perfiles distintos en Search Console para poder sacar números y dos equipos de tecnología diferentes. Imagínense que si trabajar solo con un equipo de tecnología a veces es difícil, imagínense trabajar con dos equipos de tecnología completamente distintos, además de dos tecnologías distintas, y con el de la plataforma anterior que ya sabían que estábamos de salida, o sea, teníamos un contrato por 6 meses más, pero a los 6 meses se terminaba el contrato. Entonces, había un clima un poco hostil. En la nueva tecnología teníamos el subdominio de siempre, hubo cambio de URLs porque encima el proveedor tenía algunos indicadores en el medio de sus URLs, así que tuvimos que cambiar todas las URLs y cambiamos de DNS el subdominio anterior. Y para la plataforma anterior creamos un nuevo subdominio y también tuvimos que cambiar todas las URLs porque había que pasarlas de el subdominio de siempre al nuevo subdominio. Y encima de todo esto, había interlinkeo entre los distintos subdominios, porque imagínense una página de producto, el breadcrumb. Entonces, la home de este e-commerce estaba en el subdominio de siempre, pero la landing de marca estaba en el nuevo subdominio, que estaba en otra tecnología, y la landing de producto también estaba en el subdominio de siempre, pero había cambiado su URL. Este es el panorama, sencillito. Bueno, ¿y por qué lo pedimos? ¿Por qué tanto hincapié en esto? Ustedes dirán, ¿no era más fácil si nos traíamos todo juntos? Sí, pero no había backlog, o sea, no había equipo disponible para hacerlo. Y ustedes dirán, ¿no era más fácil resignar esas landings que tenían tanto tráfico orgánico? Porque esta convivencia era difícil. Sí, podría haber sido una opción, no la quisimos hacer. O sea, preferimos esto antes de resignar esas páginas, porque eran páginas muy competitivas en una industria muy competitiva y no queríamos darlas de baja. Esto, ¿por qué lo pedimos? Es más fácil apagar un subdominio y prender otros nuevos, pero saben que me gustan las migraciones, así que no íbamos a pagar algo sin hacer una migración en el medio. Y también lo pedimos por esto, porque había mucho tráfico en las URLs, porque había mucha autoridad de dominio en el medio, porque además es un dominio fuerte y sabíamos que podíamos jugar un poco con esto, porque el dominio nos iba a ayudar a que este nuevo subdominio, si bien iba a empezar su autoridad desde cero, nos iba a ayudar a poder traccionar tráfico. Y además, porque había una experiencia para los usuarios, entonces no le podíamos dar un e-commerce completamente nuevo con la mitad de las landings que antes teníamos. Entonces, por todo eso fue que decidimos avanzar con este coliving. Bueno, acá yendo un poco a la accesibilidad, algo que quiero que se lleven y que tengan en cuenta, lo más importante cuando estamos frente a una migración de este estilo, en donde hay tanto cambio de URL y tanto ida y vuelta, es la accesibilidad. Entonces yo ahí lo que les recomiendo siempre es que presten atención, que presten mucha atención a las redirecciones. Screaming Frog va a ser nuestro mejor amigo. Tengan cuidado del bloqueo tanto de NoIndex o bloqueo por robots. No vaya a ser cosa que salgamos a producción con un sitio bloqueado. Tengan cuidado con la etiqueta canonical. En este caso, la etiqueta canonical del nuevo subdominio de las landings de marca nos quedó apuntando al viejo subdominio. Y como era esto, como estábamos de salida con ese proveedor, creo que tardaron 4 meses en cambiarlas.
tengan cuidado con las URLs en los ambientes de testeo, que no quede nada en el header apuntando a un ambiente de testeo, ni nada por ahí dando vueltas. Y revisen los links de todo el sitio, porque siempre hay algún link que queda apuntando a algún lugar raro. Si se hizo link building, pregunten si pueden cambiar las URLs por las nuevas, eso la verdad que siempre ayuda. Y si pueden hacer un sitemap, va a ser ideal. Sobre todo para sitios chicos, va a ayudar mucho a la accesibilidad y a la indexación. Bueno, resultados. ¿Qué habrá salido de esto, no? Este fue el día, fíjense, fin de año, para terminar el año, para cerrar. Cerramos ese nuevo subdominio que creamos en esa tecnología, en esa plataforma vieja que usábamos. Y ahí ya se nota claramente la caída. Ya casi no quedaban landings en este subdominio. Y este es el subdominio de siempre que nos trajimos a esta nueva tecnología. Como la migración fue gradual, este día fue el último día que metimos redirecciones, pero ya veníamos trayéndonos landings mes a mes. El crecimiento no fue exponencial porque no fue de un día para el otro, sino que fue durante estos meses que duró este co-living que se iba mejorando. Pero fíjense que hay una tendencia positiva, sobre todo en los últimos meses que mostramos acá. Como les decía, en el primer gráfico se ve inmediatamente la caída porque es cuando terminamos de redirigir el subdominio y finalmente terminamos el contrato con este proveedor. En el segundo, esto que les comentaba, como quedaban pocas landings de marca en este subdominio, hay una tendencia positiva, pero no fue algo exponencial porque nos fuimos yendo de a poco. Con ambas migraciones logramos tener más tráfico con menos páginas, aumentamos un 55% el tráfico orgánico y redujimos un 40% las URLs. Uno de los problemas más graves que tenía este proveedor con el que trabajábamos era que duplicaba URLs. Por cada producto había 3 URLs. Entonces teníamos muchísimas URLs que con esta migración fuimos apagando. Y en cuanto a palabras claves, se puede ver claramente el saltito, sobre todo acá, que fue cuando hicimos la migración y terminamos de pegar el salto. Bueno, este co-living, o sea, habíamos aceptado hacer esto porque iba a durar 3 semanas. Finalmente duró 6 meses. Y no duró más porque se nos terminaba el contrato con el proveedor y si no había que armar un nuevo contrato. A partir del cuarto mes nos costó mucho mantener las posiciones que teníamos al principio. Fue lo que sentimos a nivel equipo fue a partir del cuarto mes, Google nos dijo, bueno, hasta acá, basta. Basta con esta convivencia que no se entiende. Cuando unificamos todo en la nueva tecnología y en el nuevo subdominio, recuperamos y repuntamos con esas posiciones. Y esto que les contaba, la migración de esas landings que habían quedado en la tecnología que usábamos antes, en la plataforma que usábamos antes, fue de manera gradual. Fuimos migrando desde las más importantes, hacíamos como slots de URLs para migrar, y fuimos migrando desde las más importantes hacia las menos importantes. Acá, como aprendizaje, creo que está bueno siempre buscar alternativas para resguardar el tráfico orgánico y para hacerlo crecer. Para poder mantener los números que nosotros teníamos, tuvimos que hacer crecer mucho ciertas palabras claves y ponerle mucho foco. Así que ese fue el gran aprendizaje. Si me preguntarían si lo volvería a hacer, lo ideal es traerse todo junto y que sea una migración one shot. Esta convivencia fue eterna, pero la verdad que el resultado fue bueno. O sea, frente a las condiciones que teníamos, nos sirvió hacer esto. No sé si lo recomiendo para que lo hagan, no es una buena práctica, pero no tuvimos otra alternativa y la verdad que nos fue bien. Bueno, y llegamos al tercer y último caso, que es un cambio de hosting de dominio. Y vamos con esto. Bueno, cambio de dominio. Creo que es la situación más sencilla que les voy a contar desde que empezamos, frente a un sitio hackeado y a un co-living de 2 subdominios.
Esto es muy sencillo. Dentro de una misma empresa había un dominio que manejaba un equipo de tecnología que lo tenía en una nube de AWS y nos lo queríamos traer a otra nube de AWS para poder hacerlo crecer, básicamente. Algo que suena fácil. Bueno, ¿y por qué necesitamos migrar un dominio? Lo que vamos a hacer es empezar a identificar qué se va a migrar. Siempre tenemos que ver qué es todo lo que hay dentro de ese dominio que nos queremos traer, porque cuando nos los traigamos, si no traemos todo lo que tiene, lo que no nos trajimos se cae, muere. En este caso, como algo difícil tenía que tener, este dominio tenía asociado el front y tenía ciertos servicios por atrás. Entonces, para poder traérnoslo, el equipo que manejaba esos servicios tuvo que desarrollarlos y hostearlos en otro dominio. Nada, ese ejercicio, cuando vayan a migrar algo o cuando vayan a traerse un dominio, fíjense qué es lo que tiene. Sirve mucho ese tiempo de búsqueda, de investigación de qué tenemos acá, porque si no, cuando nos lo traigamos, se cae. Bueno, conocer qué se sigue consumiendo en la plataforma antigua y dónde va a quedar hosteado. En este caso, lo mismo, tuvimos que crear un subdominio para estos servicios que tenían y para que quedaran hosteados en otro subdominio que no nos molestara cuando nos trajéramos este dominio. Coordinar los cambios entre los equipos, esto parece algo bastante sencillo, pero es súper importante poder definir roles y responsables. En esta migración me acuerdo que me llamaron y me dijeron, ¿quién fue el responsable de toda esta migración? Yo le dije, fuimos todos, hay un montón de equipos involucrados. No es que hay un responsable que un día se levantó y dijo, cambiemos el dominio de nube de AWS. Hay un montón de equipos y lo hicimos por esto, esto y esto. Pero bueno, es importante definir roles y definir responsables para que cuando haya algún problema, porque algún problema va a haber, se pueda resolver de manera rápida. Sepamos con quién tenemos que hablar para que nos ayude a resolver lo que sucedió. Bueno, finalmente vamos a hacer efectivo el cambio y vamos a revisar que impacte correctamente. Acá les puse lo del TTL, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. El TTL es el tiempo de vida que tiene este dominio y el que necesitamos para que impacten los cambios, que es súper importante porque a veces estamos en medio de una migración y no estamos viendo los cambios, y es porque tiene un TTL de 24 horas. Y es muy sencillo cambiarlo, entonces no quiero que les pase eso. Y por último, tema de aseguramiento de nuestras URLs. Este término que se usa tanto ahora, que se llama observabilidad, tiene que ver con las alertas y con las trazas del nuevo dominio, o el subdominio, o las URLs. Es importante que las alertas que estaban no se pierdan. No es que me traigo el dominio, pero no importan las alertas. No, tiene que haber algún sistema de alertas que, por si se cae algo, sobre todo si se cae algún servicio. Y tenemos que avisarle a los equipos que usan estas URLs o este dominio, por ejemplo, un equipo de SEM que está haciendo pauta por estas URLs, le tenemos que avisar que lo vamos a cambiar para que haga pauta al nuevo dominio en caso de que cambie, o para que sepa que durante X cantidad de tiempo vamos a estar trabajando en esto, para no mandar pauta a URLs que por ahí van a estar caídas durante un tiempo. Bueno, ¿y cómo migro un dominio? Esto de que les decía antes, el TTL es súper fácil consultar el tiempo de TTL que tiene un sitio. Ponemos el dominio, en este caso son 5 minutos, puede tener 1 minuto o puede tener 24 horas. Es algo muy fácil, chequémoslo antes de hacer una migración porque por ahí tardamos, no estamos viendo los cambios y no es que hayamos hecho algo, que se haya roto algo, sino simplemente que tiene el TTL en 24 horas. Es como un detalle que puede molestarnos bastante en una migración. Bueno, ¿y qué implica técnicamente? Esto me interesaba, sobre todo hablaba mucho de esto cuando estábamos allá por la tarde, hablaba mucho de hosting de dominios y demás. Está bueno saber qué necesitamos para transferir un dominio a otro proveedor de hosting. Son 3 simples pasos.
Primero, iniciar el trámite en el proveedor actual. Después, saber quién era el que tenía el origen para que libere el dominio a tiempo. No puede pasar que la persona que tenía el dominio no trabaje más en la empresa. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Tenemos que saber quién es el que lo hace. Y esperar el código de transferencia y el correo de confirmación. Es como cuando nos llega un correo de confirmación al celular. Bueno, lo mismo. Es tan simple como eso. Y así cambiamos nuestro dominio de un proveedor de hosting a otro. Lo que les traje acá también es un poco de info para transferir un dominio a otro proveedor en AWS, que fue lo que hicimos en este caso. Van a crear un hosting zone en AWS Route 53. Hay mucha info de esto, así que si les interesa el tema y lo necesitan, léanlo. Bajen el tiempo de TTL para mejorar el impacto y actualicen los name server. Suena complicado, pero no es tan difícil. O sea, si lo hacen con un equipo de tecnología que sepa y que los ayude a esto, va a ser un momento mucho más ameno. Y ahora para ir terminando, para ir llegando al final, ¿por qué lo pedimos? ¿Y por qué les cuento todo esto que parece tan sencillo y que muchas veces parece que nos excede del lado de SEO? Se los cuento porque en todas las migraciones de las cuales participé me dijeron que lo que pedía no se podía hacer. Entonces, si ustedes necesitan hacer el traspaso de un dominio, de un hosting a otro, sepan que sí se puede hacer. Eso es lo que me interesa que se lleven. Esto, poder traspasar un dominio a otro hosting nos va a ayudar para evitar contratos solo por redirecciones. En una época tenía una plataforma que era el subdominio de un proveedor y por supuesto no nos podíamos traer ese subdominio porque era el subdominio de un proveedor. Y hicimos un contrato por un año solamente para que nos mantuviera las redirecciones en sus servidores. Entonces, esto era un gasto innecesario. Si nosotros hubiéramos tenido ese dominio y hubiéramos creado nuestro sitio en nuestro propio dominio y no en un subdominio de un proveedor, no hubiéramos necesitado hacer eso, hacer un contrato. Entonces, nos hubiéramos evitado un gasto que podría haber sido innecesario. Y también para evitar quedarnos en una plataforma que no nos permite seguir creciendo, seguir escalando nuestro negocio. Muchas veces, cuando empezamos nuestro sitio, empezamos en una plataforma que ustedes nombraban mucho a WordPress y demás. Empezamos por ahí en una plataforma más chica y llegó un momento que nuestro sitio está para seguir creciendo y nos permite seguir creciendo y puede tener más volumen y puede tener más funcionalidades. Bueno, no nos quedemos en una plataforma que no nos sintamos cómodos. Sigamos creciendo, no nos limitemos solo por no traernos el dominio. Y tampoco tiremos a la basura todo el tráfico y la autoridad que creamos. Resultados sobre esto fue hace poquito, pero tenemos una leve mejora en las URLs buenas de Search Console y un crecimiento en impresiones. El cambio que hicimos, lo hicimos para mejorar la tecnología en la que estaba el sitio. Estaba en Angular y lo trajimos a una tecnología mejor. En los primeros días vimos esta mejora, una mejora pequeña, pero mejora al fin, en las URLs buenas de Search Console y un aumento en impresiones. Y este cambio sobre todo nos permite seguir creciendo a futuro. La versión y la tecnología que teníamos no nos permitía seguir haciendo landings como necesitábamos y no nos permitía seguir haciendo crecer nuestro dominio. Y para finalizar, esta frase me la dijo el otro día un manager de IT mientras me ayudaba con esta presentación y me dijo, lo más difícil es ponerse de acuerdo entre los equipos por todo lo que se cambia y lo que puede llegar a romperse. Así que no le tengan miedo a las migraciones, una vez más, no le tengan miedo a los cambios de dominios, háganlo, sepan que en el medio se pueden romper cosas, pero que también lo que rompimos se puede solucionar y va a salir bien. Y acá les dejo gracias y agradecerles nuevamente por haberme invitado a este evento que tanto me gusta. Muchísimas gracias. Un placer, Vero. A mí me encanta la charla, sinceramente.